El sensor de flujo de masa de aire está instalado entre el filtro de aire y el cuerpo de mariposa. El sensor de flujo de masa de aire mide la cantidad de aire entrando por el efecto de enfriamiento del filamento caliente. El efecto de enfriamiento varía dependiendo en los cambios de circulación de aire, los cuales causan cambios de voltaje. El cambio de voltaje es enviado a la SM. La SM calcula la cantidad del aire de entrada y la cantidad de inyección de combustible. La cantidad de aire de entrada es calculada por la SM y pudiera ser comprobada por los datos actuales del HiScan Pro. Si los datos están equivocados, compruebe el cableado, el voltaje de salida y la onda. El sensor de flujo de masa de aire tiene tres terminales, un terminal de energía de 12 voltios, un terminal de tierra y un terminal de señal del sensor. Compruebe el voltaje de salida dependiendo de la señal del sensor y también compruebe la onda con un osciloscopio. El sensor de presión absoluta del múltiple está localizado en el tubo de admisión. Él detecta la presión del múltiple de admisión y la envía a la SM. La SM calcula la cantidad del aire de admisión y controla la cantidad de inyección. El sensor consiste de un diafragma con una resistencia piezoresistiva. La resistencia piezoresistiva está localizada en el diafragma. El diafragma es desplazado dependiendo de la presión del aire de admisión. Por consiguiente, el valor de resistencia cambia, así como el voltaje de salida. La señal del sensor de MAP, sensor de presión absoluta del múltiple, es enviada a la SM para calcular la cantidad de admisión de aire y pudiera ser comprobada mediante los datos actuales del HiScan. Si cualquier código de avería está presente o los datos actuales están equivocados, compruebe el sensor, el cableado y la SM. Los terminales del sensor consisten de uno de energía de 5 voltios, uno de tierra y uno de señal. Para comprobar el cable de energía y de tierra del sensor, mida el voltaje en cada terminal. Para comprobar el cable de señal, mida la onda y el voltaje en el cable de señal dependiendo de las condiciones del motor. Además, para comprobar el cable de señal y la SM, realice una simulación de sensor con el HiScan Pro. Entonces confirme si los datos actuales son correctos comparándolos con el voltaje aplicado al sensor. La posición de mariposa está localizado en el cuerpo de mariposa y detecta la posición de la válvula de mariposa. En otras palabras, detecta la intención del conductor. Este sensor es un potenciómetro que detecta la cantidad exacta de apertura de la válvula de la mariposa. La SM determina la cantidad de aire de admisión supervisando el ángulo de la válvula de mariposa y la velocidad del motor. La señal del sensor de posición de mariposa puede ser comprobada con los datos actuales del HiScan Pro. Si los datos actuales estuvieran equivocados, deberíamos de comprobar el sensor, el cableado y la SM. Si el sensor de posición de mariposa es integrado con el interruptor de ralentí, entonces tendrá 4 terminales. De no ser así, entonces tendrá 3 terminales, uno de tierra, uno de señal y uno de 5 voltios de energía. Para comprobar el sensor, retire el conector y mida la resistencia entre cada terminal.
Conecte el conector y mida el voltaje de salida y la onda en el cable de señal. Además, para comprobar el cable de señal y la SM, realice una simulación de sensor con el HiScan. Entonces confirme si los datos actuales son correctos comparados con el voltaje aplicado al sensor.